Casa de Restauración Familiar, Ministerio Jesús Manantial. Iniciamos este estudio bíblico para jóvenes y este es el módulo 1 y se titula Josué el joven valiente. Y vamos a comenzar diciendo que los jóvenes de nuestra época están expuestos al ataque descarado de todo tipo de seducciones. Si el joven cristiano no se encuentra bien cimentado en la palabra de Dios, podrá caer fácilmente en las artimañas del enemigo, en las artimañas del mundo y podrá perder así sus propósitos y su misión en esta vida. En este estudio encontrarás el ejemplo de un hombre que desde su juventud mostró fidelidad a Dios y fue elegido por el Señor para llevar a cabo una tarea fundamental. Y este hombre es Josué. Así que vamos a analizar su vida y vamos a descubrir qué tiene que enseñarnos. Y para ello vamos a comenzar con una introducción al estudio. Lo primero que vamos a ver es el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? Bien, el libro de Josué registra la conquista de la tierra prometida por parte del pueblo de Israel y también muestra las obras de Dios, su fidelidad y el cumplimiento de sus promesas a los patriarcas, en concreto al patriarca Abraham. Los años cubiertos por el libro de Josué son alrededor de 35. Sin embargo, el énfasis recae sobre los primeros 7 años, lo cual se presume basándonos en los testimonios de Caleb, que lo podemos ver en Josué 14, 6, 11, quien fuera el segundo anciano junto con Josué que sobrevivieron al desierto, junto a Moisés evidentemente. Los israelitas, liderados por Josué, debían de destruir a todas las naciones que se encontraban dentro de los límites de las tierras dadas a Israel. Por lo tanto, debían enfrentarse y derrotar el poder de los cananeos, entre otras naciones. Por último, Josué debía repartir estas tierras entre las 12 tribus conforme al mandato de Dios. Ese es el propósito del libro de Josué. Por otra parte, vamos a ver las citas bíblicas más importantes de este libro y vamos a comenzar en orden. Posesión de la tierra, capítulo del 1 al 12. Entrada en Canaán, capítulos del 1 al 5. Conquista de Canaán, capítulos del 6 al 12. Distribución de las tierras, capítulos del 13 al 24. Heredades de las tribus, capítulos 13 al 22. Últimos mensajes de Josué, capítulos 23 al 24. Datos importantes. Vamos a ver algunos datos importantes que podemos encontrar en la lectura de nuestra lectura del libro de Josué, en nuestro estudio. Palabra clave, victoria. Capítulo clave, el capítulo 6. Los versículos clave, bueno, vamos a tener varios. En el capítulo 1, los versículos del 5 al 8. En el capítulo 21, los versículos del 43 al 45. Y en el capítulo 24, el versículo 15. Personaje clave, Josué y Caleb. Significado de Josué, el Señor salva. Geografía, es decir, dónde se desarrolla todo lo que sucede en el relato bíblico del libro de Josué. Bien, estamos en los campos de Moab, Gilgal y Canaán. Ahora vamos a estudiar y vamos a comenzar analizando al personaje de Josué, a la persona. Antecedentes familiares. Josué era hijo de Nun y pertenecía a la tribu de Efraín. Nun era el mejor amigo de Amram y Amram era el padre de Moisés, Aarón y Miriam. Josué, al nacer, recibió el nombre de Oseas y fue huérfano desde su nacimiento, ya que su padre había muerto antes de que él naciera y su madre había muerto dándolo a luz, es decir, en el proceso de parto. La familia de Moisés se hizo cargo de él, exactamente a Aarón y su esposa, quienes lo criaron como a uno de sus hijos. Josué creció en una familia que siempre mantuvo firme su devoción al Señor y una familia que fue testigo de muchísimos de los milagros que Dios realizó en la vida de todo el pueblo de Israel. Y todo esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 7:27, donde dice Nun, su hijo, Josué, su hijo. Aunque también en el libro de Josué hay varias secciones bíblicas en las que vamos a ver que varias veces se menciona o sale a relucir que Josué era hijo de Nun. Continuemos. Ya hemos visto que Osea significa salvación. Josué fue criado por Aarón y Aarón era el sacerdote.
creció en una familia sacerdotal y recibió el mejor de los ejemplos por parte de no solo Aarón, su esposa, sino también de Miriam, de Jocabé, de Moisés. Ahora vamos a ver un poquito sus rasgos, los rasgos de su carácter, rasgos admirables en este hombre, fidelidad. En Éxodo 33:11, este pasaje posiciona a Josué fuera del tabernáculo. Dice la escritura que este joven nunca se apartaba del tabernáculo. Y leemos, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Luego en Éxodo 24:13 nos enseña que el joven Josué era de la confianza de Moisés y que le acompañó al monte para recibir las leyes de Jehová. Moisés y Dios confiaron en él, confiaron en Josué desde que era joven. Y dice la escritura, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Es decir, Josué estaba muy cerca de Moisés. Continuemos. Números 13:4-16 nos relata que Josué fue escogido por Dios, por Jehová, para ser uno de los espías que Moisés enviaría a inspeccionar la tierra de Canaán. Y esto lo vemos cuando leemos el relato que dice, estos son los nombres de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacu; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, aquí está mencionando a Josué; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafa; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. Y así podemos continuar leyendo el relato. Vemos cómo menciona a Oseas, hijo de Nun, a quien luego le cambia el nombre y le llama Josué. Josué y Caleb destacaron por su fidelidad y por su integridad delante de Dios, delante de Moisés y delante del pueblo. La fidelidad de Josué fue demostrada desde su juventud. Él era digno de confianza, era una persona espiritual, una persona que constantemente meditaba en las enseñanzas que Moisés les daba acerca de Dios y que buscaba la dirección del Señor continuamente. Por eso lo vemos a las puertas del tabernáculo cada día. Y también vemos que después de ser escogido como sucesor de Moisés, él acude junto a Moisés al tabernáculo para recibir las instrucciones de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Continuemos. Otro de los aspectos es los dones de Josué. El primero que vamos a mencionar es la profecía, y esto lo vamos a decir basándonos en Números 11:28-29, donde nos revela que Josué tenía el don de profecía, y así lo reconoció Moisés y lo publicó al pueblo. Dice la palabra. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí en esta ocasión Moisés afirma que Josué tiene un don, y el don de profecía. Luego vemos el don de liderazgo. En el libro de Josué vemos que Dios mismo le declara como nuevo líder del pueblo, y que ya en varias ocasiones Josué había demostrado su fidelidad, su valentía, y que era un gran guerrero y un estratega militar. En Éxodo 17, del 9 al 13 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí vemos que Josué era un líder nato.
Luego, por otra parte, también es muy importante mencionar que Josué le sirvió a Dios, a Jehová, con devoción y con obediencia, si bien es cierto que cuando estudiamos el libro de Josué vamos a ver que en dos ocasiones no contó con la dirección de Dios y fue precisamente las dos ocasiones en las que el pueblo de Israel fue derrotado, pero siempre él buscó la dirección del Señor. Incluso en estas dos ocasiones él se arrepiente y pide perdón al Señor y ya nunca más vuelve a tomar decisiones sin primero contar con Dios. Y todo esto habla de la fidelidad de este hombre. Otra de sus características que tenía era la humildad. Josué siempre demostró su humildad. Cuando seguía a Moisés, le vemos siempre dejándose enseñar con un corazón dócil y siguiendo su ejemplo. Después, al recibir el liderazgo, demuestra humildad, incluso cuando el mismo pueblo le rechaza al principio, pero también cuando el mismo pueblo le reverenciaba. Fue tanto así que su sencillez de corazón le hizo pensar que era la persona equivocada y que no estaba a la altura de ser el sucesor de Moisés. Y esto lo podemos ver cuando leemos Josué 1:9. Y el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estoy contigo y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Él no se consideraba digno del nombramiento que Dios le había entregado de ser el sucesor de Moisés. Eso habla de una persona con un corazón humilde. Otra de las características de su carácter es la valentía y la obediencia. No cabe duda de que ser el sucesor de Moisés era algo que requería de muchísima valentía. Josué estuvo a la altura de ello y a pesar de que en ocasiones no hizo las cosas como hablábamos anteriormente, contando con la aprobación del Señor, su vida generalmente demostró que era un guerrero infalible, una persona obediente. Él enfrentó con valor y dignidad a los reinos de Canaán y los derrotó, cumpliendo así la tarea que se le había encomendado. Es, sin lugar a dudas, el gran caudillo del Antiguo Testamento, un ejemplo para las nuevas generaciones de Israel y para nosotros también. Su obediencia fue de alta estima, dejó un gran ejemplo a su pueblo y durante su liderazgo Israel sirvió a Dios y los ancianos que lo sucedieron también siguieron su ejemplo. Y así fue como Israel sirvió fielmente a Dios hasta su muerte, hasta la muerte de todos los ancianos. Es decir, cuando él muere, los ancianos deciden seguir su ejemplo y es cuando mueren los ancianos, todos los ancianos, que es cuando el pueblo se desvía. Antes no. Bien, el ejemplo de Josué impactó radicalmente a toda una generación y pretendemos que el ejemplo de Josué llegue a impactar también radicalmente nuestras vidas hoy. Josué 24, 29 al 31 dice, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaash. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Como lo hemos mencionado anteriormente, su impacto en la vida de las personas que lo rodeaban fue tan fuerte, su ejemplo, que les impactó hasta el último día de sus vidas y estas personas siguieron firmes liderando este pueblo y obedeciendo a Dios. Bien, finalizamos este módulo y para afianzar aún mejor estas enseñanzas que hemos recibido vamos a realizar algunas tareas prácticas. Bien. Entonces, el trabajo es el siguiente. Podemos hacer un trabajo por grupos, ya sean de 2 o de 4 personas, en el que nos vamos a poner en parejas y en el que cada integrante va a escoger a un compañero y va a escribir en un folio un breve escrito destacando las cualidades que más le edifican o que más admira de dicho compañero. Y luego, cada grupo o cada pareja va a escoger a un vocero y este va a leer los escritos del grupo al resto de compañeros. ¿Por qué hacemos esto? Porque es necesario que aprendamos a valorar a las personas, a valorar lo que Dios ha puesto en las personas que nos rodean y aprender a mirarnos como nos ven las demás personas. Esto por una parte. Por otra parte, la segunda parte de este trabajo es que cuando las demás personas nos elogian, podemos caer en el error de creernos más de lo que somos. Y este trabajo pretende que el joven aprenda a recibir elogios de una forma sana, de una forma humilde, de una forma correcta. Esto es radicalmente importante, sobre todo en los tiempos en los que vivimos,
en los que el sistema, en los que el mundo nos habla de que nosotros somos más y todo nos lo merecemos y estamos siempre por encima de las demás personas y tenemos que luchar por nuestra valía, incluso pisoteando a los demás. Y también quiero dejarles algo, un pensamiento o una exhortación acerca de cómo aceptar los elogios correctamente. Primero, acepta el comentario y da las gracias a las personas que te han elogiado. Cuando hacemos esto, estamos siendo agradecidos y al mismo tiempo estamos reconociendo nuestras cualidades sin exaltarnos, porque resulta que el orgullo no radica solamente en cuando nos creemos más y nos exaltamos, sino que también el orgullo tiene que ver con cuando nos creemos menos y no reconocemos nuestra valía y tenemos complejos de inferioridad. Los dos extremos son orgullo. Segundo, identifica la cualidad que los demás han elogiado en ti. Es decir, no renuncies a un elogio pensando que es una actitud orgullosa. Recuerda que muchas veces no somos conscientes de nuestro potencial y Dios muchas veces va a usar a otras personas para recordarnos ese potencial. Tercero, expresa a esa persona lo que sus palabras han causado en ti. Al hacer esto, estamos regresando el elogio. Dios dice que el amor está por encima de todo lo demás. Cuando le decimos a otra persona lo bien que nos hace sentir sus palabras, estamos haciéndole sentir bien a esa persona también. Y recuerda, ama a tu prójimo como a ti mismo. La vida de Josué nos da ejemplo de la humildad con la cual necesitamos desenvolvernos a diario en este mundo, en esta vida. Recuerda, para ser grande en la vida solo necesitamos ser humildes de corazón. Y por otra parte, una perla de estudio que quiero compartirles es que durante este estudio hemos analizado las cualidades de Josué. Vimos su humildad, su obediencia, su voluntad para hacer las cosas y su docilidad. Te animo a poner en práctica todo lo anterior en tu día a día. Recuerda que tú eres la influencia de tu entorno. Te invito a leer el libro de Josué, te invito a orar, te invito a pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, te invito a hacerle preguntas al texto. Y en el siguiente módulo vamos a ver los aspectos relacionados con el llamado y la voluntad de Dios para la vida del joven cristiano. Y va a ser un estudio que va a ser muy interesante. Y me gusta siempre dejar unas tareas finales para las personas que nos siguen y que hacen nuestros estudios o escuchan nuestras enseñanzas, porque es muy importante que cuando leemos la palabra y cuando meditamos la palabra y cuando sacamos ese tiempo para estudiar la palabra, hagamos también reflexión, meditación, un autoanálisis de nosotros mismos, de lo que nos ha enseñado el Señor, y hagamos tareas que nos ayuden a poner en el énfasis en lo que nos han enseñado y a ponerlo en práctica, a desarrollarlo en nuestra vida. Primero, escribe una carta a tus padres, exprésales tu agradecimiento y enumera sus cualidades. Segundo, escribe una lista de todas tus cualidades y ponte a la tarea de ejercitarte en cada una de ellas a lo largo de las siguientes 2 semanas. Muchas veces no somos conscientes de nuestras cualidades. Tercero, en tu hogar, interésate por alguna labor o tarea doméstica en la cual no hayas participado y ponte al servicio. De esta forma tendrás la oportunidad de practicar la humildad, la obediencia y la docilidad. ¿Por qué la tarea va enfocada a los padres? Porque nadie que no sepa honrar, nadie que no sepa ser obediente a sus padres, que no sepa ser agradecido, que no los tenga en estima, puede hacer lo mismo con las demás personas. Muchos jóvenes en la iglesia sirven, en la iglesia entregan todo, en la iglesia lo dan todo, pero en sus casas no hacen nada. Maltratan a sus padres, dicen mentiras, en fin. Y Dios está viendo esto. Y si nosotros analizamos la vida de Josué, él creció sin familia, es decir, él era un chico adoptado, acogido por una familia, su madre muere en el parto, su padre ha muerto antes de que él naciera, y él valoró esa familia que Dios le dio, esa familia que lo acogió y no les dio problemas. Él empieza su vida de obediencia y su vida de docilidad, de humildad, siendo formado en esa familia. Y todos los seres humanos, Dios nos da una familia porque es la primera escuela en la cual somos formados. Somos formados como hijos, luego pasamos a ser formados como padres, luego seremos formados como abuelos, pero todo el tiempo Dios nos está formando. Así que por eso la tarea va enfocada a la familia. No puedes pretender ser un buen cristiano y dar ejemplo, llegar a ser un líder de jóvenes, llegar a ser un pastor, llegar a ser un adorador, lo que Dios tenga para ti. Excelente, si en tu casa, si a tus padres, a las personas que Dios te entregó,
no las cuidas, no las honras, no las valoras y no las respetas. Recuerda que podemos engañar a cualquiera, nos podemos engañar incluso a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y por último te dejo algunos pensamientos y versículos para que medites y para que los tengas en tus apuntes. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Nos recuerda esto lo vemos en Efesios capítulo 6, es muy importante, y en Éxodo 20:12 también se nos habla de este tema de la honra a nuestros padres. Luego tengo un pensamiento, un líder no te dice lo que tienes que hacer, un líder te enseña con su ejemplo. Y los primeros líderes que tenemos en nuestra vida son nuestros padres. Y ellos pueden equivocarse o pueden acertar, pueden tener cualidades y pueden tener defectos como los tenemos nosotros, pero los ha escogido Dios y solamente por ello merecen nuestro respeto. Y ellos nos enseñan con el ejemplo lo bueno y con el ejemplo lo malo. Luego, dice la palabra, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:10. Y esto creo que lo encierra todo. Y recuerda, joven, recuerda, jovencita, tú eres la promesa de Dios en la vida de alguien. Hay alguien en algún lugar que está orando por ti. Hay alguien que está orando por su futura esposa, hay alguien que está orando por su futuro esposo. Hay una madre que está orando por sus hijos, hay un padre que está orando por sus hijos. Así que aquí finalizamos este estudio, deseamos que sea de muchísima bendición, de muchísima edificación y que nunca como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, recordemos, nunca olvidemos y recordemos siempre que honramos a Dios cuando damos el valor adecuado a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros líderes, a nuestros pastores y a nosotros mismos. Por eso el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo siempre les digo a mis hijos y le digo a la gente que conozco, no puedes decir que amas a alguien si no has conocido el amor de Cristo. Aquí finalizamos, joven, tienes más valor del que te imaginas, Cristo te ama, Cristo quiere usarte, Cristo quiere ser tu amigo, Cristo quiere llegar a ser tu padre, tu hermano, todo en tu vida. Casa de Restauración Familiar, Ministerio Jesús Mi Manantial, una servidora Yenendra Monroy de Dávalos. Nos vemos en el siguiente módulo. Te invito a compartir, si ha sido edificación, este estudio con otros jóvenes y que el Señor te bendiga ricamente.